pensarlo como algo etéreo o en la nube, sino como algo físico, como lo que se está generando y lo que parece pasar en estos momentos, que es la posibilidad de que nuestro país sea un hub de instalación de data centers para la inteligencia artificial. Y estos días se desarrolló en el Internet Day un debate de algo que parece interesante y no es caprichoso. ¿Son los data centers la nueva soja digital? Bueno, en la discusión, en este camino, es algo que, como decimos, hemos hablado tanto el año pasado como este, que la inteligencia artificial es una industria, incluso más, un sector potencial para el desarrollo, en este caso el desarrollo de nuestro país. Y nosotros estábamos, los argentinos, frente a una discusión que es profundamente política, ¿no? Que excede lo meramente tecnológico. Quizás lo leyeron, uno de los casos más resonantes fue el de OpenAI, que es la empresa creadora de ChatGPT, que piensa o que firmó una carta de intención, hay un pedazo de esto que se sabe y un pedazo que no, sobre 25.000 millones de dólares y una capacidad enorme para instalarse, parece ser, en las provincias del sur. Pero acá hay algo que suena así dicho impresionante, pero que es necesario discutir, no solamente cuánta plata entra de inversión o cuánto se invierte, sino en qué modelo de país entra esa inversión. Porque decíamos, no es solamente el edificio, es pensar el desarrollo, es construir infraestructura física, es la fibra óptica, la energía, la capacidad de cómputo, los centros de datos, pero también es energía, territorio, agua, seguridad y mucho más allá, poder económico y la posibilidad o no de construir, de crear, de generar empleo, ¿no? No estamos hablando de un galpón moderno con lucecitas de LED, sino estamos hablando de una de las piezas centrales de geopolíticas, que vamos a hablar en alguna columna futura de esto, del capitalismo a nivel actual, ¿no? Y esto de compararlo con la soja no es caprichoso, decía, porque la Argentina discutió durante décadas qué hacer con su producción agropecuaria. La soja trajo dólares sin duda, trajo productividad, trajo exportaciones, nadie niega eso, pero fue necesario abrir una discusión sobre reprimarización, sobre extranjerización, sobre la baja generación de empleo que se generaba y sobre todo cómo ligar esa producción de soja a producción, a productividad, a agroindustria, a los impactos ambientales, a agregar valor e incluso a discutir en un país productor de comida soberanía alimentaria. Bueno, con los data centers pasa algo parecido, pero con un fuerte incentivo inicial de capitales internacionales. Obvio que celebramos que vengan inversiones, pero si la Argentina solamente pone energía y tierra barata, beneficios fiscales, y deja que grandes jugadores capturen el valor y se lo lleven a otro lado sin más, bueno, entonces estamos ante una nueva forma de enclave, un enclave digital, más sofisticado, más limpio en apariencia, pero claramente menos visible que una mina o que un pozo petrolero, pero sigue siendo un enclave de una manera colonial. Y lo que tenemos que pensar como argentinos, si estamos en el momento para hacerlo, es una discusión estratégica que va a decidir el futuro de nuestro país. No es rechazar inversiones, es una visión infantil, nadie niega el camino en el que el mundo se encuentra, pero lo que necesitamos es inversiones, infraestructura, tecnología, generación de empleo. No solamente esa mirada liberal de cuánto invierten, sino una mirada nacional que pregunte qué dejan en empleo argentino, en proveedores locales y capacidad instalada. En I+D, ayer se discutió en la calle, vos lo mencionabas recién, la falta de vocación de este gobierno a sostener las universidades públicas. Bueno, ¿qué dejan estas inversiones en ese sentido? ¿Qué dejan en infraestructura pública o en capacidad estatal? Es interesante que lo que propone el gobierno propone o dice que hay dos potenciales que permiten la instalación de estos hubs o de estos data centers gigantes. El RIGI, por un lado, el régimen de incentivo para las grandes inversiones, lo hemos hablado, ¿no? Un esquema para dar previsibilidad, seguridad a 20 o 30 años. Y lo otro es que la matriz energética que tiene la Argentina, matriz energética que este gobierno aproveche el desarrollo de Vaca Muerta que permitió la nacionalización de YPF realizada en un gobierno anterior. Pero si se usan esos recursos estratégicos, la idea, la noción, la discusión que hay que dar es que se integre en una estrategia argentina de desarrollo. La posibilidad de que Argentina sea toda la Argentina, que en Entre Ríos también tiene, empieza a trabajar en ese sentido, se piense para los próximos 20 años como el alojamiento de estos data centers, nos invita a pensar con qué matriz energética vamos a sostener esa misma inteligencia artificial
que se alimenta con gas, con petróleo, con electricidad, y si encima consumen esa electricidad de alguna manera subsidiada, ahí hay una decisión política que tenemos que discutir, porque incluso, decía la energía, decía la cuestión física, decía la cuestión de generación de empleo, que se anuncia como una gran generación de empleo, pero que en la experiencia internacional se ve solamente la generación de empleo en los momentos de la construcción, y se ve muy poco después, y que Argentina no tiene una regulación específica para esto. Entonces, creo que estamos en el momento de dar una discusión más madura, más adulta. Claro. Sí queremos inversiones, pero pensemos en el agua, pensemos en la energía, pensemos en el impacto real en las economías locales. Sí queremos inversiones, pero con industria nacional y con compra argentino, con universidades adentro del ecosistema y aprovechando los beneficios, con trabajadores argentinos. El mercado por sí solo no va a organizar desarrollo. Necesitamos que deje de organizar negocios y empiece a pensar, y hay que discutir cómo esa inversión que se federalice y potencie la generación de un ecosistema científico, ¿no? De un entramado empresarial que ponga a la Argentina realmente en el momento que estamos viviendo, ¿no? Un entramado empresarial, universitario, estatal, tecnológico, una comunidad organizada en la era de la inteligencia artificial. ¿Qué se sabe? ¿Qué empresas están detrás? ¿Qué se sabe? ¿Qué infraestructura hay, ¿no? Para estos centros de datos, como bien marcabas, ¿no? Esto puede ser la nueva soja para la República Argentina, aquí es lo que se viene. Y después está la otra gran pregunta: ¿quién controla todo esto? ¿No? ¿Cómo Bueno, también? Porque hoy ahí discutimos la cuestión soja, las ganancias, la cuestión de la rentabilidad y demás. ¿Y quién controla después? Bueno, ahí va a ser una discusión que es central, ¿no? Lo primero que decías es quiénes son. Bueno, los actores son los grandes actores internacionales, ¿no? Esto lo hablábamos la semana pasada, Peter Thiel viniendo a la Argentina, hablamos Uh-huh. de OpenAI, que también estuvieron, todos esos empresarios que veíamos en esa foto detrás de Trump, son aquellos que quieren en la Argentina instalar esta capacidad de data centers. Pero lo que no hay es una regulación central. Y te agrego un dato más. Hoy la Argentina no tiene federalizado eso, ¿no? El 70 y pico por ciento de los data centers se encuentran en Buenos Aires, pero esa matriz está cambiando, producto de algo que se da, que es el territorio organizado alrededor de la energía, ¿no? De lo que es vaca muerta. Y en ese sentido los grandes actores lo que vienen a hacer un poco es aprovechar esas ventajas que son beneficios para ellos sin dejar nada para la Argentina. Hay algo más. La Cancillería de este gobierno reconocía cuáles eran las ventajas que tenemos como país. A principios de este año fue un documento en el cual las cosas que hacen que Argentina esté como se pueda potenciar a futuro para esto son, de alguna manera, los recursos humanos calificados, gracias a sus universidades públicas. Esto es un documento de Cancillería, digamos, ¿no? El sistema educativo y científico, que hoy está envilecido por el gobierno de Milei, pero también la infraestructura digital, la economía con las empresas, las pequeñas empresas de economía del conocimiento y la oferta energética que se ha transformado. Todas ventajas que se dieron por una fuerte intervención del Estado, o sea, todos nosotros bancamos ese desarrollo en etapas pasadas, claramente no en este gobierno, Uh-huh. porque no son ventajas que caen desde el cielo. Entonces Argentina tiene que aprovechar esa red para que el desarrollo también quede, ¿no? Claro. La mano de obra, apuntan acá a una mano de obra especializadísima, ¿no? Bueno, ahí hay un gran debate. Primero, que el RIGI no exige la contratación de mano de obra local, entonces esa mano de obra especializadísima podría no solo no ser argentina, sino ni siquiera estar ubicada en la Argentina, Uh-huh. y que pensemos que estos son grandes hangares tecnológicos, y cuando se ve en otros países, incluso acá, cuánta gente trabaja, 6.000, 5.000, 50.000, se habla mucho del momento de la construcción de esos data centers, pero poco impacto real ha tenido en los países como Brasil, como Chile, en la región, que ya, como México, un poco más Uh-huh. al norte, que ya han logrado la instalación de grandes data centers. Poco se ve de impacto real en el empleo una vez que están construidos. Entonces quizás esa mole de consumo de agua y energía nos quede si no hay una estrategia como la que se está dando Brasil. En ese sentido hay experiencias interesantes en el estado de Sao Paulo para que esas empresas que instalan también tengan que generar otros procesos que generen trabajo. Si no, lo que vos decías, se genera fuertes trabajos ultra especializados que muy probablemente ni siquiera sean de Argentina, y Uh-huh. después
el resto de los trabajos sean absolutamente los precarizados y solamente tengamos una gran empresa de construcción de hangares tecnológicos. Claro. Juano, sé que no es tu especialidad la cuestión agro, pero ¿ante qué momento estamos? Si hay que vincularse, hay que empezar a mirar la cuestión agro, la cuestión tecnológica y este momento también de el gobierno argentino, la cuestión agro ya empezando a quedar de lado y más bien tirando a la cuestión informática o el tema de hidrocarburos. ¿Cómo viene? ¿Qué hay o qué datos hay también con respecto a esta cuestión? Bueno, lo miro desde mi óptica, desde mi lugar, como siempre digo, Sí. curioso, politizado, pero sobre todo especializando en la cuestión de inteligencia artificial. Y lo que hay hoy en inteligencia artificial es todo potencial futuro, ¿no? Hoy Bien. en la matriz productiva de la Argentina es todo, la economía de conocimiento representa un pedazo creciente, pero cada vez menor, y los ingresos de dólares de exportaciones, tanto del agro como hoy de la matriz energética que, como saben, nos ha dado vuelta y ahora en vez de importar energía exportamos, o sea, en vez de ser deficitarios somos superavitarios, todavía eso no se da. Lo que genera esta discusión es qué va a pasar en los próximos, no sé, 10, 15, 20 años, y vamos a charlar en una columna próxima sobre Ujú. cómo el mercado mundial hoy genera muchísima riqueza desde la inteligencia artificial. Y Argentina no necesita no mirar esa revolución tecnológica desde afuera, pero como discutimos en otras temáticas, tampoco entrar, como se decía en un momento, esa metáfora del patio trasero, ¿no? En este caso Claro. sería una suerte de patio trasero digital, o como ese cuartito donde ponen la tecnología más obsoleta, ¿no? Y hay que pensar eso, cómo la inteligencia artificial se incorpora en la matriz productiva de la Argentina, pero generando trabajo, industria, ciencia, Estado. Ujú. Juano, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Y gracias a ustedes y saludos a todos ahí. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Juan Andrés González Utges, como todos los días miércoles, que